noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Gracias a quienes nos siguen por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, canal 44, La Señal de Todos y Radio Universidad de Guadalajara. Enrique. Hola Belén, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo están ¿y tú? todos? Pues una semana muy interesante, es el primer Perspectivas que transmitimos con las nuevas autoridades municipales, ¿no? Que ya rindieron sus primeros discursos, tomaron sus primeras decisiones. No sé qué opinas, Belén, pero hay que bajarle un poquito el humo a las expectativas, ¿no? Están como, está el hervidero de expectativas muy por los cielos, y creo que es importante entender que las administraciones tienen sus tiempos, tienen sus ritmos, y que en la medida en que los ciudadanos exijan, también ellos responderán, pero creo que los objetivos tienen que estar un poquito más sobre la tierra, ¿no? Claro, a mí me parece que se combinan dos factores, Enrique. Evidentemente las expectativas y el hambre de una población que evidentemente anhela tener autoridades que ahora sí respondan, que ahora sí atiendan las demandas de los ciudadanos, pero por otra parte también, y no hay que perderlo de vista, las mismas expectativas que generaron los que hoy son autoridades cuando estaban en campaña. Recordemos, por ejemplo, el discurso de Enrique Alfaro, que decía que desde el primer minuto de su gestión iba a haber cambios, Guadalajara prácticamente sería otra, ¿no? Y hemos visto algunas cosas que poco a poco las iremos desmenuzando, tanto de Enrique Alfaro al frente del Ayuntamiento de Guadalajara como de Pablo Lemus al frente de Zapopan. ¿Por qué estos dos municipios? Bueno, pues porque son los más grandes en nuestra entidad, Guadalajara, la capital, y porque de alguna manera también pues es justo en los municipios donde se generaron estas expectativas. Sí, y donde las victorias electorales incluso fueron más amplias. En el caso de Guadalajara fueron por más de 20 puntos y en el caso de Zapopan por poco más de 11, 12 puntos, es decir, fueron ventajas muy importantes, Belén. Yo lo que diría es que los gobiernos municipales están en una primera fase en donde vemos poco proyecto y mucha denuncia. Creo que es normal, ¿no? Están viendo la casa, se están dando cuenta que los cajones tienen más facturas de lo que pensaban. O que están vacíos de plano. Exacto. Bueno, están vacíos de dinero, pero están llenos de facturas por pagar, ¿no? De pagarés. Yo creo, no sé qué opinas, Belén, pero lo que hoy mismo reveló en conferencia de prensa Enrique Alfaro, creo que son cifras muy importantes que tenemos que analizar. Hablan del pésimo estado de las finanzas públicas municipales. Guadalajara está hecho un basurero, si se me permite el término, en términos de finanzas públicas municipales, y por lo tanto creo que bien valdría la pena que, aparte de la denuncia, que es importante y que Enrique Alfaro ya dijo que iba a poner denuncias penales por lo que está sucediendo, también se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder en primer lugar, y segundo, para ver cómo le haces para que el municipio de Guadalajara salga de la crisis en la que está. No es una cosa fácil, estamos hablando de casi 3,000 millones de pesos en deuda, estamos hablando de 650 millones de pesos en pago a proveedores, es decir, ese pago que se tiene que hacer ya. Estamos hablando de sobregiros en prácticamente todas las partidas. Creo que el municipio de Guadalajara tiene un problema grave de finanzas públicas. Enrique Alfaro ya dijo que nada de deuda, nada de acudir a créditos, pero no se ve fácil la salida. No, y ya lo mencionábamos, Enrique, un ayuntamiento que se recibe, según las notas periodísticas, con un saldo de 25 millones de pesos disponibles en bancos. Chico. Para un ayuntamiento cuyo presupuesto pues supera los miles de millones de pesos. 5,600 millones de pesos. Pues 25 millones de pesos es nada, absolutamente. No hay dinero, más que nada. Y habría que pensar también, Enrique, hasta dónde Enrique Alfaro va a llevar a buen puerto estas promesas, y que, bueno, ya no son promesas porque ya las concretó. El hecho de no cobrar, por ejemplo, algunos impuestos, o de no subir algunos impuestos, que pues de lo queramos o no, es parte de con lo que se financia un ayuntamiento, ¿no? Sí, digamos que el ayuntamiento nada más tiene un impuesto, que es el predial, los demás son derechos, licencias, son multas las que puede aplicar. Yo también veo complicado, creo que tendrá que revisar el impuesto predial, no lo hará porque es un compromiso que hizo en campaña y es un compromiso que hizo prácticamente semanas después de que ganó la presidencia municipal de Guadalajara. Más bien lo que creo es que Enrique Alfaro tiene que ir a tocar la puerta a nivel nacional. Hay que recordar que Movimiento Ciudadano, aparte de tener una fuerza muy importante en Jalisco, tiene una muy buena salida en términos federales, que es la fracción parlamentaria que dirige o que encabeza Clemente Castañeda, y por lo tanto creo que esa será la ruta, aunque sí el municipio de Guadalajara necesita pues por lo menos un buen adelanto de administraciones para salir del problema económico en el que está. Hay que recordar que en el crédito que el gobierno del estado va a solicitar al Congreso,
pues vienen 400 millones de pesos etiquetados para municipios. Veremos si esos 400 millones de pesos, cuánto de esos 400 millones de pesos termina llegando a las arcas municipales de Guadalajara. Claro, y a propósito, y un poquito sin salirnos del tema, pero ahora que mencionas lo del crédito, pues espera precisamente que sea una solicitud por 3.500 millones de 3.800 millones de pesos, y pues está precisamente afinando cómo será esta gestión, y me parece, Enrique, que aunque se tiene muy perfilado para qué lo quieren usar, por ejemplo, la línea 3 del tren ligero, por ahí también podría ayudar a dar oxígeno a otras administraciones municipales, ¿no? Sí, se supone que son 400 millones de pesos que irían a administraciones municipales. Sin embargo, Belén, como si ponemos un ejemplo, una analogía, como el hijo adolescente que utiliza mal la tarjeta de crédito, si el padre lo rescata y no le pone condiciones, seguramente se repetirá la actuación y se repetirá, digamos, el vicio que llevó las finanzas públicas municipales al problema en el que está. Por lo tanto, creo que se deben sentar a la mesa Enrique Alfaro y el gobernador del estado, que por cierto se vieron el día de ayer, el lunes se vieron y discutieron algunos temas relacionados con la seguridad, y encontrar una salida sustentable al municipio de Guadalajara, una salida que tiene que ver con nómina, con cómo arreglar el tema presupuestal por lo menos a 10, 15, 20 años, ¿no? Para que el municipio no tenga estos problemas. ¿Cómo no volver a caer en este proceso tan degradante de las finanzas públicas que comenzó, yo diría, Belén, con el propio Aristóteles Sandoval siendo alcalde de Guadalajara en 2009? Sí, no, sin duda alguna. Y también decirlo, Enrique, que el problema de las finanzas en los municipios pues no es exclusivo de Guadalajara. Sí, es uno de los más endeudados a nivel nacional, pero hay muchos otros municipios y estados que tienen unas finanzas totalmente emproblemadas y que incluso ha llevado ya a que en el Congreso de la Unión se esté debatiendo una nueva ley, precisamente esto, para regular el gasto de los estados y municipios, porque esto pues ya es imposible, ¿no? Mira, hay que decir, la deuda no es mala en sí misma, porque si la deuda se utiliza bien, la deuda puede servir para cumplir objetivos como infraestructura, mejores servicios públicos. La deuda en sí no es mala. Y creo que incluso el municipio de Guadalajara, la deuda de 3,000 millones de pesos a largo plazo, la puede solventar. Es decir, es una deuda que está más o menos bien estructurada y que es manejable y que impacta el 3 o 4% del dinero que tiene el municipio. Creo que el problema no está ahí. El problema son los pasivos a corto plazo, que son los 600 y tantos millones que se tienen que pagar a proveedores y una nómina que no es sustentable. ¿Por qué? Porque si bien se está hablando de que se van en torno a unos 4,500, 5,000 trabajadores, estos 5,000 trabajadores van a demandar. Y estos 5,000 trabajadores seguramente por los antecedentes que tenemos en materia judicial van a ganar su juicio y por lo tanto va a ser un impacto sobre las finanzas públicas municipales. El municipio necesita una reestructura de fondo, no parchecitos ni curitas, ¿no? Necesita una reestructura de fondo y ojalá las administraciones de Movimiento Ciudadano que se comprometieron a eso empiecen esta reestructuración. Oye, ya nos adelantaba Hugo Luna que ni un peso para estos laudos, aunque los lleven a la cárcel, así decía. Me parece que fue más habrá que obedecerlos, una declaración de ocurrencia que de realidad, porque pues evidentemente si un juez te lo ordena... Aparte, si no te meten a la cárcel, es desacato. Aunque él dijera que prefieren ir a la cárcel, ¿verdad? Pero ya lo queremos ver en esas. Bueno, me parece más demagogia que otra cosa, pero bueno, tal vez. Enrique, antes de concluir con este tema, rápidamente una revisión de lo que fue la primera semana de Enrique Alfaro y Pablo Lemus. Y me parece que engloba parte de lo que ya hemos venido mencionando. Denuncias varias, estas quejas también de la situación en la que han recibido los municipios, que además no es una situación nueva. Si nos vamos un poquito para atrás, cada alcalde que entra o cada gobierno que entra es lo mismo los primeros días, ¿no? Las denuncias de que no hay dinero, denuncias de sobre todo cuando cambia de partido, ¿no? Exacto. O sea, cuando hay alternancia. Y que también señalan, por ejemplo, que van a ir a fondo con los responsables, en fin. Entre otras cosas, lo que ya mencionabas, la situación de los trabajadores. 4,000 trabajadores fueron requeridos para revisar su situación laboral, al menos en el municipio de Guadalajara. El otro asunto pendiente con Enrique Alfaro y que atendió en esta primera semana fue el tema del mercado Corona. Las unidades, que también se ha dejado de cobrar, otro ingreso que no, aunque me parece que en términos generales es poco lo que se recauda. No creo Era que medio sea... oscura esa bolsa, entonces no sabemos bien cuánto se recaudaba. Los 681 policías asignados a labores distintas, ¿no? A lo que es su encomienda de vigilar calles y cuidar a la población. Alfaro dijo que ya ahorita son 1,130 en la calle, que ya hay un aumento importante por turno.
Sí, y ¿Quién se vio, sabe? Ya veremos. Se vio en algunos puntos. Chapultepec, Puntos, sí. Por ejemplo, el fin de semana parecía que había operativo. Pero es el doble policial. casi, de 600 y tantos a 1100 y tantos, se debe notar mucho. Así es. Evidentemente Alfaro no ha descuidado tampoco la parte política, acudió a la toma de protesta de Jaime Rodríguez el Bronco. Nuevo León, y bueno, se reunió con el gobernador, ¿no? Una reunión que causó muchísima expectativa, y además por ahí también se ha estado reuniendo, además de comerciantes del Mercado Corona, con artesanos. Y en esta reunión con el gobernador del estado, que fue un tema fundamental, Belén, otra vez se cae en el problema de buscar cómo se pueda armar un rompecabezas de dos estructuras metropolitanas, de fuerzas únicas, que tendrán que coexistir en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo creo que nos habla un poquito de que los proyectos no están claros, porque el gobernador defiende una fuerza única metropolitana y Enrique Alfaro defiende otra fuerza única metropolitana que en sí misma y por regla, al ser dos, ya no serían únicas, ¿verdad? Serían fuerzas que coexisten. Sin embargo, creo que tendría que llegarse a los acuerdos necesarios para que no coexistan dos fuerzas policíacas, sino que exista un modelo que le apueste tanto el gobierno del estado como las alcaldías metropolitanas. Y por el otro lado, se aprueba o se pacta prácticamente que va a haber un cambio en el IMEPLAN, y se va el titular actual y llegaría Ricardo Gutiérrez Padilla. Es decir, estamos hablando de estos reacomodos en la zona metropolitana de Guadalajara, en instituciones de la zona metropolitana, tras la llegada de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Y un tema que no hay que perder de vista, Alfaro con estrategias muy específicas, con temas torales en los que en teoría el gobierno debería de llevar la batuta y que él está tratando de ganar terreno. Nos referimos, por ejemplo, a esta parte de la metropolización, nos referimos, por ejemplo, a la movilidad, que él ha estado creando sus propias estructuras, y el tema de la seguridad pública, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, se te olvida el CIAPA, ¿no? Que también además, es otro. Totalmente. Que hasta el momento no han propuesto a nadie en el CIAPA, pero ya habían anunciado que iban a luchar la silla del Consejo de Administración, entonces ahí tal vez veremos cambios en unas semanas. Y por no dejar, Pablo Lemus también con algunas apariciones muy mediáticas, me parece, ¿no? El salir a correr con los policías muy temprano por la mañana. Los luchadores viales. Los luchadores viales. Oye, que me decía gente, oye, es que eso es una copia vulgar de lo que pasa en Colombia. Pues copiar lo bueno tampoco tiene nada de malo, ¿no? Digo, creo que lo que hacían Tanas Mocus en Bogotá iba por este lado, ¿no? Sí, si da resultados o no, es otro debate. Sí, pero... ¿no? Pero de que genera cierta conciencia de respeto al peatón es otra totalmente. cosa, ¿no? No, y además, bueno, como bien dices, si no se hace, digo, por algún lado tenemos que empezar. Así que bueno, pues así estuvo la semana de los alcaldes, por ahí lo seguiremos, por supuesto, con la lupa muy cerca y veremos qué pasa con toda esta serie de denuncias, si concluyen o no en demandas ante tribunales, ¿no? Mucho se ha dicho que hubo desvíos, que hubo malos manejos. Lo que queremos, al final de cuentas, son responsables, ¿no? Y que paguen por eso. Porque el sobregiro de Guadalajara es muy grave. Enrique Alfaro ya dijo que va a emprender demandas. En el caso de Zapopan, creo que lo más grave que se ha detectado hasta el momento es el tema de obras públicas, ¿no? Que se llevaron papeles, que estaban las oficinas prácticamente asaltadas cuando llegó la administración de Pablo Lemus. Veremos si esto termina ahí y hasta dónde llega la fiscalía, porque creo que no solo es la denuncia, también es la sanción. Claro, la expedición de licencias, por ejemplo, al vapor. Y bueno, pues aquí dejamos este tema. Antes de irnos a la pausa, brevemente mencionar que IMCO y Transparencia Mexicana presentaron ya pues un corte parcial de lo que es este programa 3 que conocimos en el proceso electoral pasado y que hasta el momento pues ningún integrante del gabinete federal se ha sumado a ¿Ni Virgilio Andrade? Pues ni Virgilio Andrade se ha sumado a esta plataforma. Son 128 senadores, 11 de 128, 55 de 500 diputados federales, solo 9 de 32 gobernadores y jefe de gobierno que estamos viendo justo. Que es el 28%, pero fíjate, exacto, Belén, son los 9 gobernadores o 9 de los gobernadores que se eligieron en el último proceso. Es decir, el incentivo para la transparencia fue ganar algunos votos, ¿no? Exactamente. 18 alcaldes, 15 diputados locales, o sea, prácticamente nadie. Pero creo que Jalisco nos va bien, sobre todo en el tema de alcaldes. Sí, pero... Los de la zona metropolitana creo que todos lo presentaron. Y el gobernador, aparentemente, con base en esta gráfica, no está. Todavía. Bueno, Enrique, una pausa y invitamos al auditorio para que se quede, porque ya está con nosotros aquí Augusto Chacón de Jalisco Cómo Vamos. Un tema muy interesante. ¿Cómo somos los tapatíos? ¿Cuál es nuestro perfil y cómo reaccionamos ante ciertas situaciones o problemáticas? Con esto regresamos. Estamos
de vuelta en Perspectivas. Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos. Muy buenas noches. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Belén, buenas noches. Bienvenido. Qué gusto estar con ustedes. Gracias por visitarnos otra vez. Augusto, preguntarte primero, por lo que presentaron en Jalisco Cómo Vamos, ¿cómo somos los tapatíos? ¿Cómo es el habitante metropolitano de esta ciudad? Fíjate que, Belén, Enrique, hicimos un ejercicio en sentido inverso de lo que tradicionalmente presentamos. A partir de las estadísticas construimos dos personajes, un hombre y una mujer promedio. Es decir, no vimos si el nivel socioeconómico alto, el bajo, el promedio. Y bueno, y decidimos presentarlo el mismo día que los presidentes municipales tomaban posesión para decir, está muy bien que haya ese cambio político, la alternancia, etcétera, pero es hora de que los ciudadanos tomemos posesión de la ciudad, de lo que nos atañe, pero también de nuestra propia representación, que quizá es aquello con lo que primero debemos empezar a dialogar. Claro. Y ha causado mucha sensación decir, por ejemplo, el tapatío y la tapatía promedio tienen secundaria. ¿Sí? Y es muy probable que la mujer se salga antes de terminar. Son clase media baja, ese es su nivel. Una de sus preocupaciones es quedarse sin alimentos. Y para la mujer no es raro que algún día, en las semanas previas, cuando hacemos la encuesta, se salte alguna comida por falta de dinero. Solo las mujeres. El promedio. Hombres, el promedio. Por supuesto hay gente que come muy bien, claro. Y hay gente que no come ningún día. Pero el promedio se puede llegar a saltar una comida en el último mes. La mujer se puede llegar a saltar una comida específicamente por falta de dinero. Entonces, resumiendo un poquito, Augusto, inestable en términos económicos. Sí. Hay precariedad. Hay precariedad. Y en términos de preocupaciones, ¿tienes alguna, digamos, algún promedio de preocupaciones de los habitantes metropolitanos? Ellos dicen que el principal problema que tenemos es la seguridad. Este tapatío dicen, no, la principal problema es la seguridad y después es la economía y el empleo. Esos son los tres principales problemas que detectan. Consideran que para vivir bien lo que la gente necesita, lo que ellos dos necesitan es trabajo y dinero, básicamente. Salud y vivienda en tercero y cuarto lugar, pero eso es lo que ellos necesitan. Augusto, me llama mucho la atención este dato que proporcionan sobre el nivel de estudios promedio de los tapatíos. Y me llama la atención porque Jalisco pues tiene que ni más ni menos a la segunda universidad más importante de México después de la UNAM. Es verdad que hay zonas donde todavía es muy difícil acceder a una escuela primaria, a una escuela secundaria. Sin embargo, me parece que en términos generales la cobertura de educación pues está medianamente razonable o estable, ¿no? ¿Y por qué los tapatíos finalmente no acceden a estos espacios? Este dato es el que ha saltado mucho. El promedio de edad, los dos promedios de edad más grandes en nuestra muestra, que va de los 18 años a los adultos mayores, es para los hombres arriba de 40, entre 40 y 50, y las mujeres entre 30 y 40. Es decir, estos dos tapatíos que caracterizamos él es un cuarentón, ella es una treintona, es decir, hace 15 o 20 años solo llegaron a la secundaria. Por supuesto, hay jóvenes de las nuevas generaciones que ya vienen aspectados para llegar a la preparatoria y demás, pero de entrada, la mayoría somos así. Es decir, con ese nivel económico y con esa educación es que tenemos que construir ciudades, que tenemos que hacer política, tener un tejido social. Pero más allá de pensar en la cobertura, recordemos, Enrique es un memorioso de los datos, ¿cuánto habremos gastado los últimos 25 años en educación? Hijo. Y a final de cuentas solo hemos conseguido tener un promedio de secundaria de 8 años. Estos dos tapatíos, por ejemplo, reconocen que tiran la basura en la calle. Así de sencillo. Y claro, si sacan a pasear a sus mascotas, no van a recoger sus desechos. Hay tapatíos que los recogen, hay tapatíos que no tiran la basura, pero el promedio no. Así es, y ahí ves la ciudad. Y esperan, Augusto, perdón, Belén, esperan mucho de sus gobiernos, sus autoridades. ¿Qué esperan? ¿Cómo esperan ser respondidos? De estos gobernantes del área metropolitana, y creo que hay que usar el plural, por más que se empeñen en que lo digamos en singular. Sí. Este tapatío y esta tapatía esperan primero que prevengan el delito y que combatan la inseguridad. Y después que arreglen las calles y las banquetas. Eso es lo que les pedirían como prioridad.
Y justo cuando estamos en esta charla, decirle a nuestro auditorio de Canal 44 y de Radio Universidad que estamos precisamente presentando estas láminas que hablan un poquito de este trabajo que recientemente presentó Jalisco Cómo Vamos. Y bueno, yo nada más para cerrar el tema de educación, pensaba que es bastante congruente pues esta cifra o este indicador de que las edades que ustedes se tomaron como promedio pues llegaron hasta la secundaria. Recordemos que nuestra ciudad se ha transformado muchísimo en las últimas décadas. En la década de los 70, que fue cuando estos jóvenes que ahora se tomaron como referencia nacieron, pues era otra la situación, ¿no? Digamos que de alguna manera también corresponde un poco a ese dato, ¿no? Sí, corresponde, y aquí hay que poner atención porque a eso apela nuestro estudio. Solemos evaluar el todo a partir de lo que tenemos cerca y realmente vemos muy poco más allá de nuestras referencias cercanas. Y lo que vemos con este par de tapatíos que en las láminas han visto caricaturizados por un artista, Edgar Quintana, que nos hizo favor de ponerles una fisonomía y nosotros los montamos sobre fotografías reales de la ciudad, es quiénes somos realmente. ¿De veras los que nos rodean dan cuenta del todo? Pues no. Y es decir a los gobernantes, aquí está lo que vas a gobernar, pero no solo a quién vas a gobernar, con quién debes gobernar. Claro. Es decir, si apostamos a la gobernanza, hay que gobernar con gente que, sobre todo, tiene hasta la secundaria y las autoridades tienen que hacer también un papel didáctico. A veces hablan con sobreentendidos, a veces creen que todo está dado de por sí. Estos dos tapatíos no participan en nada y no les interesa la política, ni en la junta de padres de familia de sus hijos. Desconfían de todos y dicen que no participan porque la gente, es decir, ellos mismos, no se ponen de acuerdo. Y que la principal injusticia que ellos han atestiguado, la peor en esta sociedad, es la discriminación. Oye, sí. Augusto, hablabas ya de la seguridad como uno de los temas principales que preocupan a los tapatíos. ¿Dónde se sienten más inseguros los tapatíos, por ejemplo? En la calle, pero la mujer especialmente se siente más insegura que el hombre. La calle el transporte público es donde se sienten más inseguros. Ellos no están satisfechos con el transporte público, no vieron mejora en el último año. Dicen que el chofer los trata mal, que el camión hace mucho ruido y que están muy inseguros. Sin embargo, afirman que para mejorar la vialidad lo que se necesita es el camión. Es decir, hay que apostar al mismo camión, nada más que previendo que cumpla todos nuestros requisitos. Además, estos dos tapatíos se pasan 2 horas y 1/3 de su jornada montados en el camión. 2 horas y 20 minutos. Es justo 2 horas y 20 minutos en el promedio. Si estos tapatíos los ponemos a vivir en el Salto, es 1 hora más. Es 1 hora más. Augusto, y en temas de felicidad, que también sé que lo preguntan, sí. ¿Son felices? A pesar de todo esto que nos has dicho, pues es para no estar muy contentos, pero ¿son felices los felices, tapatíos? Son aceptablemente felices. Este tapatío y esta tapatía son aceptablemente felices. Como los mexicanos en general, jodidos pero felices. Exacto. Lo que pasa es porque ¿sí? Salimos mal en todos lados, pero contentos, ¿no? A estas alturas la felicidad es un mecanismo de supervivencia. Y yo digo, bueno, sí, si medimos la pobreza a partir de lo que no tenemos, y generalmente es una evaluación que nos hacen otros, que consideran que deberíamos tener ciertos satisfactores para no considerarnos pobres, pues el no tener esos satisfactores no provoca que cuando le des un beso a tu hijo dejes de ser pobre. Claro. O que cuando te tomas una cerveza con tus amigos. Pero ¿no crees que también es Augusto, una especie de renuncia a vivir mejor o que no encontramos la felicidad en lo público, sino más bien en lo privado? Claro. Es decir, también hay mensajes que si bien es la imagen del mexicano contento, ¿no? Históricamente, pero también son mensajes de, pues renunciamos a vivir mejor, al parecer, ¿no? Y estamos contentos con nuestras condiciones. Hay un poco de determinismo, sí, pero también porque las condiciones así lo imponen. Es decir, córrele, no te detengas, se quejan del espacio público. La mitad, si viven en una parte de la ciudad, no hay espacio público, no hay parques, no hay canchas, y las que hay están en muy mal estado, aunque en otras zonas de la ciudad lo hay todo y lo hay muy bien. Sin embargo, se quejan de su calidad de vida. Él la califica en 72 sobre 100 y ella en 70, es decir, la mujer la califica con 2 puntos. Inferior a la del hombre. Inferior a la del hombre. ¿El tapatío discrimina? Sí, ellos dicen que han visto, porque la pregunta no es tú discriminas, porque normalmente te dirían que no.
¿Has visto a alguien ser discriminado y le presentamos algunas razones y estos dos tapatíos dicen que sí, que el primer motivo de discriminación, el que atestiguan más frecuentemente es por condición económica, pero también por color de la piel, pero también por la manera de hablar, por la vestimenta, por las preferencias amorosas, como decimos en el texto, para usar la frase de Sabater, ¿no? La preferencia sexual. Es decir, han visto discriminación en buena medida. La más es por condición económica. Oye, Augusto, esto que nos mencionas, ¿consideras tú que es una característica propia del tapatío o en general del mexicano o en general de la humanidad? Yo creo que es una característica que atraviesa por lo pronto a los mexicanos. El que seamos felices, eso es más o menos una característica humana. Hay países más felices, menos felices. Si hacemos una mezcla, y ya lo hemos hecho con nuestra encuesta, sobre la cantidad de gente muy feliz entre los pudientes y los más pobres, hay más entre los que tienen más dinero. Sí, hay un vínculo material, digamos. Sí hay un vínculo material. En nuestro estudio también se desprende, acabamos de hacer ese análisis, que las familias que tienen y que reconocen tener un miembro con problemas de una adicción a las drogas, su calidad de vida baja 20 puntos y es estadísticamente significativa. Es decir, no somos únicos y ni pensemos en que somos únicos, pero estas condiciones políticas, estas condiciones geográficas, este desarrollo de la ciudad ha propiciado este tipo de tapatíos en este preciso momento de la historia y es lo que nosotros queremos poner a disposición, no solo de quien gobierna, a disposición de los mismos medios de comunicación, que a quién estamos llegando, a qué público le estamos diciendo qué. Bueno, ahí está en público en general que estos dos tapatíos no confían en los medios de comunicación, punto, cuando se trata de temas de seguridad. Y hacen bien. Augusto, creo que nos quedan un par de minutos ya para mandar a corte, pero ¿se te han acercado las autoridades municipales que entran? ¿Los que se van alguna vez te contactaron? Es decir, ¿están utilizando toda esta información de Jalisco cómo vamos para tomar decisiones? Estuvieron durante la presentación algunos representantes. Sabíamos que no iban a haber titulares porque era justo el día del cambio. ¿Pero lo hacen de forma presencial, simbólica, o si hay acercamientos más profundos a tratar de encontrar respuestas en los datos? Todavía no. Con autoridades anteriores, por ejemplo, con el municipio de Guadalajara, tuvimos una reunión importante sobre seguridad, donde les mostramos lo que nosotros encontramos. Estuvo el presidente municipal, una cantidad de vecinos importante. Fue un buen ejercicio. Ya nos conocen, saben lo que hacemos, falta que esto tenga un impacto, que sea un elemento a considerar a la hora de tomar decisiones. O sea, que trascienda la demagogia de la fotito y de que ahí estuvieron, ¿no? Exactamente. Augusto Chacón, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un privilegio, gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias por aceptar esta invitación, Augusto. Con mucho gusto, Belén, Enrique. Un gusto dialogar contigo y además conocer estos datos que nos ilustran muchísimo sobre los tapatíos. Enrique, nos vamos a la pausa. Vamos a un corte que ya llegó Ricardo Villanueva. Nuestro segundo invitado. Ricardo Villanueva Lomelí es un académico y político tapatío. Empezó su carrera pública como dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara en el periodo 2001 al 2004. Es maestro en Derecho con especialidad en Administración y Justicia por la UDG y doctor en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca, España. Fue secretario de Planeación, Administración y Finanzas desde marzo del 2013 y dejó el cargo en 2014 para postularse como candidato a la alcaldía de Guadalajara por la coalición PRI Partido Verde Ecologista de México. Perdió las elecciones por casi la mitad de los votos a comparación de su rival Enrique Alfaro. Ahora se desempeñará como regidor de Guadalajara. ¿Cuáles serán sus retos en esta nueva etapa? Ricardo Villanueva, coordinador de los regidores del PRI. Buenas noches. Enrique, Belén, un gusto, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Y pues empezando, una nueva tarea, ¿no? Ricardo, ¿cómo calificas las primeras acciones de Enrique Alfaro? No, bueno, yo creo que de inicio, Enrique, decir que la postura de los regidores del PRI ha sido que si los ciudadanos le otorgaron la confianza a Enrique Alfaro, nosotros se le hemos dado en las primeras decisiones que han pasado por el Cabildo, que es la terminación de conformar un equipo de trabajo, ¿no? Hemos cuestionado algunas cosas de los perfiles que presentó, le dimos nuestra opinión, pero también le otorgamos la confianza, ¿no? De inicio, Enrique, digo, hubo algunas decisiones que se tomaron antes de entrar a la administración. Yo traté de ser muy prudente y mantener una postura al margen hasta que ocupara el cargo. Y yo creo que hoy ya puedo dar mi postura clara de las primeras decisiones, ¿no?
La primera fue un tema del predial, ¿no? Sí. Una decisión de no subir el predial, que me parece todos los es populista, ¿no? Es comprar una bocanada de aire, ¿no? A nivel popular, pero verdaderamente dramático a nivel de responsabilidad para una ciudad que desde siempre, desde la campaña, yo planteaba que Guadalajara tiene un problema financiero estructural que hay que resolver. Y que se está viendo ahorita. Y que se está viendo ahorita. O sea, ahora sí, justo empezamos a hablar de que nos faltan los pesos, ¿no? Cuando, digo, y esa es la parte de la responsabilidad que yo creo que hay que tener congruencia. Desde el principio y desde la campaña yo siempre manifesté que Guadalajara tenía un problema financiero estructural, que Guadalajara necesitaba más recursos de los que actualmente tiene. Y la respuesta que recibí en ese entonces de Enrique Alfaro es que no, que Guadalajara con lo que tenía, simplemente administrándolo bien, podía salir adelante, ¿no? Bueno, la primera decisión es no subir el predial. Eso, para empezar, es la cosa más injusta que hay, porque le ahorramos 10,000 pesos a una persona que vive en Puerta de Hierro y le ahorramos 80 pesos a una persona que vive donde se inundan todo el temporal de lluvias. O sea, la calidad de los servicios de los que más se benefician de esta medida son los que viven mejor. Los impuestos deben ser progresivos, los impuestos deben de ser y garantizar que se le cobre más a quien más tiene y menos a quien menos tiene. No subir el predial, lo que va a generar en Guadalajara, en pocos años en materia de servicios, es un efecto regresivo, que las colonias que menos tienen van a seguir teniendo menos, ¿no? Entonces, de inicio, la primera medida me parece verdaderamente populista y muy irresponsable, ¿no? De ahí, bueno, pues empezar a darle la confianza, ¿no? Conformar un equipo de trabajo, el cual le dimos nuestra opinión, pero también le dimos el voto de confianza. El presidente tuvo los 21 votos para conformar su equipo de trabajo y ahora, bueno, pues tiene toda la responsabilidad también de dar los resultados. Entonces, de inicio, esa sería mi postura, Enrique, ¿no? De las primeras decisiones del presidente municipal. ¿Cuánto en promedio significa para el ayuntamiento el impuesto predial y cuánto más hubieran recibido si no se hubiera modificado el pago? Bueno, primero decir que el impuesto predial es el ingreso propio que tiene el municipio más alto, ¿no? Es la principal fuente de ingresos que tiene el municipio. Para no entrar en polémica los números, que habrá que revisarlo, me voy con los números que el propio presidente dijo en su momento, que esto significaba cerca de 30 millones de pesos que el municipio no iba a recibir. A lo que hay que sumarle, porque eso no se dijo, es que Guadalajara, al no recaudar más predial, va a tener un efecto negativo en las participaciones federales en los siguientes años. El 30% del coeficiente aproximadamente por el que la federación le reparte a los más de 2,000 municipios del país el dinero es por cuánto recaudas tú. Guadalajara está garantizando que va a recaudar menos porque no subió predial. Eso significa que Guadalajara el próximo año, y eso es lo que nunca dijeron, va a recibir menos dinero de la federación. O sea, es un efecto de no recaudo el predial, pero también voy a recibir menos dinero de participaciones. El problema es que ese coeficiente es bianual. Entonces, el que va a recibir los estragos de esta decisión populista es el siguiente presidente municipal. Y Ricardo, en ese sentido, ¿cómo calificas el hecho de que, aparte de esta situación difícil en materia financiera que tiene el ayuntamiento, empieza a tratar de buscar otro tipo de competencias, por ejemplo, movilidad? No, que era una competencia ya asumida que la tenía el gobierno del estado, legal o no legal, pero ya estaba asumida por casi todas las partes. ¿Crees que es una postura adecuada, sustentable de cara al futuro, asumir tantas funciones? No, me parece que es también contradictorio hablar de una zona metropolitana y de metropolizar la ciudad cuando el municipio, efectivamente, las barreras municipales en una zona conurbada se vuelven irrisorias, donde efectivamente lo que estamos viendo es que qué culpa tiene el ciudadano de cruzar Ávila Camacho por Avenida Patria. O sea, digo, pasar de Guadalajara a Zapopan verdaderamente ya es irrisorio para un ciudadano. Por un lado hay todo un discurso metropolitano intenso de los nuevos alcaldes, pero por otro lado hay una postura regresiva de recuperar el tema de la movilidad de las vialidades otra vez con las fronteras del municipio. Pues me parece que justamente si ya rebasamos que el tema de vialidades y movilidad es un tema estatal que rebase las fronteras del municipio, pues lo que habría que hacer es simplemente coordinar esfuerzos. Es el que tiene la lana. Pues, además, pero además, ¿no? Enrique, es donde el gobernador más resultados está dando, que están en proceso, donde más esfuerzos se han hecho por construir un tren eléctrico, por traer la bici pública a la ciudad, por empezar a hacer una ley de movilidad que es histórica y que verdaderamente es innovadora y de vanguardia, que todavía no se ven los resultados completos. Pues no, el tren se está construyendo, la ley se está tratando de aplicar, porque requiere una transformación de todo el transporte público, pero para haber pasado de hombre-camión a ruta empresa es verdaderamente trascendental. Eso es lo que va a modificar, que nuestros hijos tengan un transporte público que diga a las 10, 15 aquí pasa el camión, lo que no se puede en esta ciudad.
Entonces digo, también creo que en materia de movilidad es donde el gobierno del Estado más resultados está dando y parece pues que es un robo de bandera, ¿no? O sea, ahora el tren eléctrico y los resultados de la movilidad, pues me lo trato de agenciar a nivel municipal. Pero lo decíamos ya, además, no solamente en el tema de la movilidad, sino también de la metropolización y de la seguridad pública. Pareciera que es una estrategia totalmente dirigida, ¿no? Sí, bueno, de pelear posiciones al interior de la metrópoli, ¿no? Y lo que veo es una estatura importante del gobernador, de decir, adelante, replanteamos el modelo, hay nuevos actores, hay nuevos jugadores en la cancha y vamos a replantear. El modelo fuerza única, te regreso tus elementos, replanteemos. O sea, me parece que afortunadamente hasta hoy la cordura, la mesura y la estatura de un gobernador que entiende la nueva realidad política de la zona metropolitana ayuda a transitar de manera estable en estas nuevas iniciativas, ¿no? Vamos a escuchar preguntas que le tienen los ciudadanos a Ricardo Villanueva. ¿Cuánto dinero lleva en la bolsa que se puede utilizar aquí para todos los habitantes, ¿verdad?, de la ciudad o del lugar que le corresponda? Que digamos, no entendí la primera parte de la pregunta, sí, pero era ¿cuánto dinero de la bolsa? A ver, vamos a volverla a ver si lo podemos volver a escuchar, creo que entró ¿no? un poquito tarde. ¿Cuánto dinero lleva en la bolsa que se puede utilizar aquí para todos los habitantes, ¿verdad?, de la ciudad o del lugar que le corresponda? Presupuesto tal vez, ¿no? Bueno, presupuesto. Sí, pues no sé, si no, o que traigo 200 pesos aquí en la cartera, que con todo gusto los pongo. Ricardo, bueno, ya decíamos que una nota hoy decía que Alfaro tiene más dinero que el municipio. ¿En serio? Yo traigo 200 pesos ahorita, y 20 para las chelas. Pero lo que sí siempre ha sido un tema es, no sé, es la austeridad del cabildo, por ejemplo, los salarios de los regidores y su personal, que de pronto son muy abultados. ¿En ese tema se van a hacer reformas? Sin duda, Enrique. Estamos platicando con el presidente. Hemos tenido un par de reuniones para ver el tema de la austeridad también en la sala de Cabildo. Vamos a salir junto con el presidente en un plano de austeridad. Yo soy un promotor de la austeridad. Cuando se usan recursos públicos hay que hacerlo de la manera más eficiente y más austera. Verán que seremos el cabildo más austero que haya en los últimos 20 años en esta ciudad o más, ¿no? O sea, eso, cuenten con el compromiso. Estamos trabajando con el presidente un plan. No quisiera decir más porque el compromiso es anunciarlo juntos, ¿no? Claro. Entonces lo haremos. Vamos a escuchar otra pregunta a los ciudadanos. Y tiene los suficientes para renunciar a su puesto porque no se lo ganó. Al final de cuentas es un hueso que agarran, pero realmente él no ganó, entonces no tiene por qué tener nada. Simplemente se debe decir muchas gracias y retirarse. No tiene por qué tener ningún puesto en el gobierno y lo más honesto que puede hacer, si es que es honesto, es renunciar. No, bueno, una desinformación total, ¿no?, de la persona que nos pregunta. Sí. No, pues justamente lo único que equilibra un poquito democráticamente el municipio de Guadalajara es que la oposición o la primera minoría entre a tener representación. Es una parte de la democracia. Yo con todo gusto digo, es irrenunciable porque es un puesto de elección popular. A mí la gente me eligió con 176,000 votos, así está la distribución del órgano de gobierno, del máximo órgano del ayuntamiento. Con gusto sometería mi cargo a una revisión de los ciudadanos también, y si no fuera bien evaluado, pues pido una licencia, no puedo renunciar, es irrenunciable mi cargo, ¿no? Tenemos también algunas preguntas y comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales. Eduardo López, por ejemplo, te dice si esta propuesta que tú presentaste en campaña de becas para estudiantes de bachillerato, si continuará y la seguirás impulsando desde el Cabildo. Bueno, sí, yo de inicio, ¿qué quisiera decir? Mi postura es que la primera propuesta que hay que empujar con todo es la que hizo Enrique Alfaro. La propuesta que ganó en esta ciudad es la propuesta que hizo Enrique Alfaro. Y ahí lo digo con toda claridad. Todo lo que el presidente haya propuesto en su campaña va a contar con el apoyo de los regidores del PRI, porque para eso fue electo, y también, desde ahorita lo digo, todo lo que no cumpla se lo estaremos haciendo saber porque es nuestra responsabilidad. Y de ahí yo también, y lo dije en mi primer discurso que tuve en el Cabildo, yo vengo a convencer a los 21 regidores, a mis 20 compañeros, de algunas propuestas que yo hice en campaña. O sea, yo sí quiero y voy a tratar de empujar algunos temas que pude proponer que fueron además bien vistos y que creo que son viables de una propuesta de campaña, que trataré de convencer a los 20. Yo me asumo no como un regidor de oposición, que digo, desde el término me parece que está mal, o sea, ¿por qué? O sea, como que por esencia uno debe oponerse, o sea, es que hasta el término deberíamos de buscar, estoy buscando algún término mejor para...
para eso, porque ser regidor de oposición es como que me tengo que oponer a todo. No, vamos a tratar de proponer y vamos a llevar cosas como las becas que propusimos, como el Fondo Guadalajara Capital, como la redensificación de la ciudad, como muchas cosas que yo propuse en la campaña, trataré de que sean una realidad, ¿no? Y bueno, en ese mismo sentido me gustaría recuperar el tema de oposición, Ricardo, porque si bien la palabra oposición está un poquito desgastada en el debate público, sí es necesario oponerse. Es decir, si los gobiernos no tienen oposición, tienen más instrumentos para ser discrecionales. Y creo que uno de los grandes problemas de este país es que no se han construido oposiciones responsables y constructivas. Es que es eso, ¿no? O sea, yo entiendo que sí debe haber un equilibrio al poder. Para eso hay una cantidad de regidores. En el caso de Guadalajara, son 8 regidores los que están destinados para la oposición. Y a contrapesar al alcalde, ¿no? A contrapesar. Digo, no podemos ganar ninguna votación porque somos 8 contra 13. Pero las de cambios, sí, las de cambios de mayoría calificada. Calificada, ¿no? Ahí sí, digo, les hace falta un voto más. Pero efectivamente, yo entiendo, Enrique, que también tengo un rol de ser un equilibrio al poder, de ser alguien que señale, que esté vigilando toda la administración, que denuncie. Sí, claro, y eso lo voy a hacer también. Lo que digo es no ser una oposición permanente a todo. Claro. O sea, digo, como las oposiciones que hemos visto en esta ciudad, ¿no? Que todo lo que proponga el presidente está mal. No, hombre, pues digo, hay cosas que las administraciones proponen que está bien, hay que empujarlas. O sea, vamos a un corte de perspectiva, seguimos platicando con Ricardo Villanueva. Gracias por permanecer con nosotros. Esto es Perspectivas. Esta noche la charla es con Ricardo Villanueva, regidor del PRI en el municipio de Guadalajara. Gracias también a quienes se están poniendo en contacto con nosotros a través de las redes sociales, como Jorge García Orozco a través de Facebook nos dice, ¿qué opina del caso del Mercado Corona? ¿Cree que fue correcto como actuó Ramiro Hernández? ¿Qué está dispuesto a proponer para solucionar lo de los microlocales e inundaciones? Y envía saludos. Sí, bueno, yo creo que es un tema que hay que revisar. O sea, el tema de los microlocales hay que compararlos con qué fue. O sea, era una persona que vendía a lo mejor flores en un balde y que lo que creo que se le hizo fue reconocérsele su lugar, a pesar de que no era un locatario, a pesar de que era alguien que no tenía un local establecido ni un contrato, se le está reconociendo su lugar. O sea, yo creo que también esos microlocales se pueden ver como algo negativo, pero también se puede ver como que la administración volteó a ver a esas personas que llevaban años trabajando, a lo mejor vendiendo flores en un balde, y que se le está reconociendo ese espacio. A lo mejor es un microlocal, pero es mejor que lo que tenía antes de que empezara y además reconocido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que revisar. O sea, esos debates a veces tienen dos vertientes. Habrá que preguntarle también a la gente que está ahí y que hoy se le reconoció un espacio para vender, que a lo mejor era alguien que vendía en un bote, ¿no? Que tenía un espacio ni siquiera tan reconocido, ¿no? Entonces yo creo que esos son esos falsos debates que a veces se quieren dar. Pues sí, si queremos creer que era alguien que tenía un local de 10 metros y hoy se le dio uno, parecería injusto. Pero si es alguien que ni siquiera tenía un local y hoy se le está reconociendo un espacio para su venta, les aseguro que a lo mejor esas personas puede que estén contentas. Pero en general, Ricardo Villanueva, en general el tema del Mercado Corona, todos los impactos que ha tenido, se han hecho mal las cosas. Bueno, yo creo que hay que revisar. No dudo que haya cosas que no se hayan lo del agua en el estacionamiento es tremendo. Sí, bueno. Se sabía que había ahí agua. Parece, ¿no?, que son de las cosas que desde la obra se detectaron, ¿no? Que había verdaderamente un manto acuífero, claro. No sé exactamente el término. Pero bueno, pues ahí está el mercado, ahí se tenía que construir y hay agua abajo. O sea, esa es una realidad. Habrá que ver qué decisiones se tomaron. Pero proteger a Ramiro Hernández no lo vas a hacer. No, digo, yo creo que, y lo he dicho en todas mis entrevistas, o sea, todos los que han sido funcionarios de administración son mayores de edad para empezar, es requisito. Entonces, yo creo que cada quien tendrá que ser responsable de sus decisiones, también, pero con un ejercicio de racionalidad, ¿no? O sea, también, como lo he dicho hasta yo mismo, criticar todo por criticar tampoco me parece correcto. Si yo mismo como oposición asumo que no vengo a criticar todo de manera irracional, pues yo espero también que la administración entrante tampoco critique todo lo que se hizo, porque también es muy común en este país, primero echarle el muerto al anterior completo para que tratar de empezar no, de manera racional, de que lo que se haya hecho mal, yo voy a reconocer eso se hizo mal, no importa quién lo haya hecho mal, ¿no? Pero también
hay que defender algunas cosas que también debieron de haber hecho bien, ¿no? Vamos a escuchar a José Manuel Fávila, el doctor José Manuel Fávila del Departamento de Filosofía del CUCSH. Señor regidor, dado su interés en el uso de la bicicleta como instrumento de movilidad para Guadalajara, ¿cuál será su participación, de nuevo como regidor, para desarrollar la normatividad para el uso de estas, tal como se ha hecho en otras ciudades de la República, para que el uso de estas no ponga en riesgo a los peatones, puesto que las bicicletas se usan en las banquetas, y también se ha notado que las ciclovías que existen ponen también en riesgo a los peatones? Las bicicletas, Ricardo. Sí, bueno, yo creo que es un tema que empieza a reconocérsele su derecho al uso de la calle. Es un tema, es un nuevo elemento que lo que se ha buscado es que recupere el derecho que siempre ha tenido al uso de la calle, pero que efectivamente en la cadena entre automóvil, camión, bicicleta, peatón, tiene que empezarse a hacer una jerarquización y un respeto, ¿no? Evidentemente, así como la bicicleta se queja de la falta de respeto al automóvil, pues también la bicicleta debe de darle ese respeto al peatón, ¿no? Es evidente que hay que regular que la bicicleta no debe usarse en la banqueta. O sea, la banqueta sí es para el peatón. Hay que ir regulando que la calle, el ciclista la puede usar con pleno derecho y ir en medio como si fuera un vehículo más. Ahí es un ciudadano que va moviéndose por su ciudad igual que el que va en un carro. Y a veces nos cuesta trabajo ese paradigma cultural. Quítate, que se mueva, pues va por mi calle. Oye, también es de él. Claro. O sea, es un ciudadano que va en su medio. Con mayor esfuerzo y sin contaminar. Además, sin aire acondicionado y sin estéreo, ¿va? Claro, o sea, claro, es difícil. Entonces, la regulación, yo le diría al profesor que evidentemente hay que regular. O sea, es un elemento que se le está dando su derecho, pero también va con sus obligaciones. Simplemente cuidar, y eso lo platicamos mucho, que toda la regulación que ahorita se haga respecto a la bicicleta no desincentive el uso de la bicicleta. Estamos en una etapa de incentivar el uso de la bici. En los países que han tratado de sobreregular al inicio, esto fracasa porque empiezan a exigir el uso del casco, por ejemplo. Claro. El uso del casco de inicio desincentiva el uso de la bici, ¿no? Hay que esperar que la bici gane su lugar y después le empezamos a apretar y a exigir más, pero tenemos que hacerlo. Nos dice Felipe González a través de Twitter, el director de Parques y Jardines trata prepotente a los trabajadores sindicalizados. Hay cacería de trabajadores sindicalizados en Parques y Jardines. Sí, y te pregunta, ¿nos puede ayudar? Sí la hay. Hoy recibí a 2 personas de Parques y Jardines, coincidentemente, Enrique. Es un tema que platicaré con el presidente municipal. No es la primera que... Hoy justamente recibí a 2 personas que fueron maltratadas. Una de ellas llorando, la recibí, ¿no? Del maltrato que le dio y ofensivo el director. Entonces tampoco es algo que yo haya podido comprobar, pero bueno, esta llamada coincide con 2 personas que hoy personalmente yo recibí. Vamos a escuchar otras preguntas que tienen ciudadanos para Ricardo Villanueva. Si vas a dar útiles, dalos buenos, no des chafas, porque nomás te tiran a la basura. Ahí está. Una niñita, ¿no? Es una niña. Sin duda hay que revisar la calidad de todo lo que ofrezca el gobierno. Habrá que revisar si el ayuntamiento seguirá en el programa de mochilas con los útiles. Es un programa que se hace entre ayuntamiento y gobierno del estado y esperemos que se siga haciendo, ¿no? Tenemos una pregunta más para terminar con las preguntas de los ciudadanos. Pues ayudar a los jóvenes en que siguieran los programas hasta ahorita, que son muy bien para que sigan estudiando, que no haya tantos sin hacer nada. Pues yo digo que sigan con eso, porque muchos en Zapopan lograron ya muchos muchachos ponerlos a estudiar y que estén trabajando en algo. Y hay muchos en Guadalajara, hay muchos que todavía andan así, sin trabajar, sin estudiar, y pues que también hicieran ese programa aquí en Guadalajara. ¿verdad? Sí, porque la colonia Ferrocarril más también ocupa mucha ayuda. También hay muchos sin estudio, mucha gente pobre que necesita ayuda ahí en la colonia. Y pues él anduvo por ahí también, y verdad, vemos muchos que creíamos en él, creemos en él todavía. Ricardo.
Pues una buena, por lo menos. Según ahí tuviste una lectora. Una de apoyo, ¿no? Hubo de todo, ahora sí que hubo de todo. Pues como 6 malas y una buena proporción. No, digo, sin duda hay que apoyar a los jóvenes. Soy un convencido que el tema de la desigualdad en esta ciudad, lo importante es la desigualdad de oportunidades que hay, ¿no? Entonces, hay que seguir aportando a los jóvenes el tema de los bienevales, el tema de las mochilas con los útiles, el tema de buscar que los jóvenes vayan a la escuela y no a la calle, debe ser una prioridad. Ahí empiezan las oportunidades en la vida. Es muy distinto lo que te ofrece la vida si tienes la oportunidad de estudiar, si no la tienes. Y desde ahí hay que buscar una Guadalajara más equilibrada, una Guadalajara donde las oportunidades sean para todos, ¿no? El caso de la colonia Ferrocarril, sin duda una de las colonias más complicadas, la viví en la campaña, todavía con zonas de asentamientos irregulares, ¿no? Con muchísimas carencias. Creo que es de las colonias por las que se debe de empezar, ¿no? Y bueno, pues sí, la Guadalajara que yo viví en la campaña, que debo reconocer que no la conocía tan a fondo hasta esta ocasión que tuve la oportunidad de ser candidato y conocerla en sus calles, caminarla, es una Guadalajara muy desigual, una Guadalajara que tiene zonas que se inundan 3 meses al año, ¿no? Y que la gente no duerme 3 meses al año esperando que no se le inunde su casa o esperando ya la inundación, y zonas como la Ferrocarril que verdaderamente hay muchísimas carencias, ¿no? Entonces hay que apoyar y empezar por esas colonias. Ricardo, en 30 segundos, ¿será sostenible esta iniciativa de no aumentar el predial? Yo creo que no es sana, es irresponsable, hay que hacerla más bien equilibrada. Yo propondría que paguen menos la colonia como Ferrocarril y que paguen más la colonia Providencia o Puerta de Hierro. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al revés. Gracias, Ricardo. Enrique, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Gracias a todos.